Y la lectura de hoy la vamos a tener en 1 Corintios, el capítulo 2, del 6 al 16. Dice así el versículo número 6. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Continuando, después de un breve lapso de tiempo, debido a estos campamentos y las distintas actividades que hemos venido teniendo, continuamos entonces con este tema tan importante, lo cual tenemos que finalizar, que es con respecto a la palabra, a la Biblia, palabra de Dios, y al aspecto que hace a la iluminación del Espíritu Santo. En realidad, con respecto a la iluminación del Espíritu Santo, no hemos hablado tantos martes. Sí, desde el martes 17 de diciembre hemos tenido la oportunidad de hablar una vez, el 7 de enero y hoy. Lo cierto es que todo lo dicho, que está grabado y en YouTube, si alguno después lo quiere repasar o mirar, tiene que ver con esta obra y acción del Espíritu Santo de Dios, que nos hace concluir todos estos dichos anteriores en frases o definiciones muy claras, concretas, que nos enseñan, nos deben enseñar a nosotros como creyentes, la importancia de esta obra-acción del Espíritu de Dios. Pues la realidad es que, como así los escritores eran incapaces de por sí mismos de producir escritos inspirados, es decir, inspirados por la obra y virtud del Espíritu Santo en sus corazones, en sus mentes, y escribirlos en forma inerrable, infalible y totalmente autoritativa.
Los lectores de la palabra de Dios son incapaces también de por sí mismos, o sea, en la propia capacidad humana, de entenderlos correctamente. Esto es algo verdaderamente que alaba y engrandece el nombre de Dios y a nuestro Dios. Por eso es que todo hombre, ya a esta altura, habiendo sido cerrado todo el canon bíblico, necesitan, al abrir las Escrituras, ser iluminados por el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Esto cabe para los creyentes, hijos de Dios, ya con el Espíritu Santo en el corazón. De la misma manera necesitan ser iluminados, pues siempre que uno entre a la palabra de Dios debe hacerlo con esa actitud de humildad, de reverencia y de total sumisión. Y como lo dije, de humildad delante de la palabra de Dios, porque siempre es grande todo lo que allí está escrito. Pero también cabe para los incrédulos que sinceramente buscan en la palabra de Dios una respuesta a sus necesidades. Quiere decir que tal iluminación ha de actuar tanto en creyentes como también en aquellos que no lo son, pero que tienen una actitud reverencial, por decirlo de esta manera, de la palabra. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en 3 puntos, y los voy a leer para no equivocarme: libra de error al que lo lee con esa actitud, guía a los pecadores por el camino de la salvación y provee a los salvados de plenitud de sabiduría. Esos eran 3 puntos que desarrollamos el último martes, que pudimos hablar de la iluminación de la palabra de Dios. Por lo tanto, siempre se necesita ser iluminado al abrir la palabra de Dios, siempre. No hay otra opción, ni deberíamos buscar otra opción, pues buscar otra opción sería introducirnos en la Escritura confiado en nuestro propio conocimiento o entendimiento y tratar de desgranarla, de explicarla o de penetrar en ella en su conocimiento. Se necesita verdaderamente en todo la ayuda y el auxilio del Señor por su Espíritu para obrar esto. Por lo tal, sostenemos que siendo el Espíritu Santo el inspirador, pues por lo tanto nadie mejor que el Espíritu Santo es quien puede darlas a conocer. El autor, inspirador, y que conoce, como dice y como hemos leído a Dios, porque nadie conoce a Dios, como dice, porque la segunda parte del 11, sí. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, el único que puede conocer las cosas de Dios es Dios mismo. Entonces, el autor de la palabra de Dios es el único que puede conocer y saber los propósitos de Dios y los alcances de los propósitos de Dios al revelar e inspirar su bendita y santa palabra. Y eso lo hace ya una vez, vuelvo a repetir, completado el canon bíblico, porque ya no se le puede agregar ni sacar nada, eso ya lo hemos visto muchísimas veces. Por lo tanto, lo que ahora nosotros necesitamos es ser iluminados. Y en base a esa iluminación, Dios, por su infalibilidad, nos ha de guiar a poder predicar el Evangelio, también con una inspiración, no a la medida de la inspiración de los sagrados escritos, sino en base a la iluminación que da sobre cada texto. Es también una inspiración de Dios el guiarnos al predicar correctamente las sagradas escrituras. No es una inspiración, vuelvo a repetir, de revelación de cosas ocultas o escondidas en la eternidad para agregarlas a la Biblia, pero sí nos guía para poder
ser, cuando oramos por un hermano que está predicando o va a predicar, pedimos que Dios ilumine y le dé palabra oportuna, justa. ¿Para qué? Para que el alma que está escuchando sea la palabra que necesita. Y para eso se necesita la iluminación del Espíritu Santo, a la cual será acompañada, por supuesto, con esa inspiración espiritual para poder hablarla con mayor libertad, con unción de lo alto, y que sea una palabra eficaz, justa y necesaria. También, al ser el inspirador y el que puede darlas a conocer, puede también, iluminando su palabra, mostrar su verdadero significado. Pero cuando leemos la palabra, encontrar realmente la verdad. Bien lo decía el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces encontrar en esa verdad el significado de todo lo que eso implica para cada uno de nosotros, que está revelado en la palabra de Dios. Y ilumina también a los lectores para entenderlas. Y esto con todo, con la viva y preciosa luz celestial, porque es viva. La palabra de Dios, lo hemos recalcado, lo seguimos recalcando, es la única capaz, porque es una palabra viva, de engendrar vida en los oyentes, cuando es la genuina, verdadera palabra de Dios. Fíjense en Isaías 29, desde el 10 hasta el 14, vamos a leerlo nada más, pues está ampliado, y de ahí es donde el apóstol Pablo toma lo que dice en 1 Corintios 1:19, porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Y este pasaje de Isaías, que es de donde toma el apóstol, que no lo toma por iniciativa propia, por supuesto, sino también guiado e iluminado por el Espíritu de Dios cuando escribía la carta, nos dice así. Fíjense qué importante que es y lo que significa el ser iluminados y cuando no hay luz del Espíritu, ¿no? Dice: porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos. Eso es contra el pueblo de Israel, ¿eh? Cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Y se lo atribuye directamente a Dios, a Jehová. Y dice, miren, esto es muy importante: y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee esto, lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Qué notable, ¿no? Leer algo y decir la verdad, no lo puedo leer, porque no lo entiendo. Y tal vez aunque sé leer, pero sin embargo no puedo. Está sellado. Entonces es una manera en que Dios cierra el espiritual entendimiento. Y luego continúa: y si diera el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Es decir, todo lo que le atribuye a la tradición y al apartamiento de la verdad de la palabra de Dios y del acercarse realmente a Dios, y en lugar de guiarse por la palabra, se guiaban por los mandamientos de los hombres. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo
por un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Bueno, de allí toma el apóstol Pablo, si ustedes después lo quieren ver, 1 Corintios 1:19. Cómo destruirá Dios la sabiduría de los sabios. Es decir, esto afirma todo lo que venimos diciendo con respecto a esto. No puede, evidentemente, la humana sabiduría, por cultivada que fuere, desentrañar las profundas verdades divinas. Por más grande que sea el pensador, al contrario, a veces cuando no son hombres humildes y que son, en un sentido, podríamos decir, reverentes a la palabra de Dios, sino todo lo contrario, porque la sabiduría se les subió a la cabeza, como hoy en día, no pueden. Es como aquel que sabe leer y no puede, porque está sellado, y a aquel que le dan un libro y no sabe leer y dice lee, están en la misma condición, ¿no? Es como hablábamos en el campamento, que una de las nenas no llenaba los dibujitos, o no llenaba, las actividades. Y eso me olvidé de preguntar si al final se supo si sabía escribir o no sabía escribir. Pero tal vez no lo llenaba porque no lo sabía escribir, porque no sabía leer ni escribir. Y por eso no llenaba. Pero fíjense, eso es lo tremendo si lo pensamos frente a la palabra bendita de nuestro Dios. Es algo que está velado al hombre natural. Por eso dice en 1 Corintios 2, donde hemos leído, claramente nos dice que el hombre natural no puede, el hombre animal no puede, dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son directamente locura, no las puede entender. Por lo tanto, por cultivada que sea, no puede desentrañar las profundas verdades divinas. No hay caso. Eso para que nos quede bien en claro, y esto aún para futuras generaciones siempre se cumple la misma ley. No por más inteligente que sea una persona, capaz, preparada, puede tener muchos títulos, doctorados, y para el mundo puede ser una eminencia en la materia en la cual se desarrolla. Pero si esa eminencia, en esa condición de altivez y de orgullo, pretende enseñar la palabra de Dios o hablar de la Biblia, con toda seguridad lo que va a hablar es de la misma manera que puede leer alguien que no sabe leer. Me hace acordar a mi nieto cuando jugaban competencia con Guadita, que veníamos en el auto y tenían que contar cuántos autobuses había en la línea 278, cuando pasamos por ahí atrás. Y empezaba 1, 2, 3, 4, 5, 20, 32, y nombraba los números, y después terminaba y decía, ¿cuántos había, Guada? 12 le decía Guada. 12, abuelo. No sabía cantar, pero él mandaba números. Bueno, uno se ríe en un chico. Pero lo mismo puede suceder con pseudoeruditos de la palabra de Dios. Tal cosa entonces es imposible, y el Señor Jesús mismo lo dijo allí en Mateo 1, 25, 26, se los leo si quieren. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que haya escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las haya revelado a los niños. Así, Padre, porque así agradó en tus ojos. Así, no hay otra cosa. Sellado para el hombre natural, cuando intenta entrar de esa manera. Abierta para todo aquel que entra a la palabra como un niño. Es notable, me llamó la atención esta coma, porque la coma, si bien hace alusión a continuar con la oración, pero corta. Así, dice el Señor Jesucristo.
haciendo referencia al texto anterior, que él alababa a su padre, a nuestro padre, de cómo encubrió estas cosas, y de los sabios y de los entendidos, y que las reveló a los niños, a los pequeños. Entiéndase, cuando el Señor habla de esto, no solamente a los chiquititos, que lo hace, y esto es importante, porque a veces pensamos, no, es muy chiquitito, no va a entender, y entiende perfectamente, saben lo que quieren los chicos. Miren, les cuento una cosa muy linda que vimos hoy. Esto es parte del proceso posoperatorio de Danielita. Primero mandaron audio porque un video, porque justo iban a filmar cuando le daban de comer con una jeringuita, que era la orden primera para no producirle ninguna lastimadura. Y agarra la jeringa, la mira así, la tira con unas ganas, se la revolea al padre por la cabeza, una cosa así chiquitita, pero con una fuerza nos reímos, pero a carcajadas. Bueno, después de la tarde, se ve que vino la pediatra, les dijo que le podían dar un alimento especial licuado, ¿de qué era? De verduras, y con una cucharita de plástico, ¿no? Y estaba emocionada la madre porque en 8 o 9 meses que tiene de vida, bueno, recién estaba comiendo y sabía comer perfecto, no se le escapaba nada, no tiraba nada afuera. Y Danielita daba trabajo hasta darle de tomar agua, porque se le iba por el costado, por arriba, no tenía forma. Y el último tiempo miraba desesperada cómo comían todos y ella no podía comer, porque por más que le pusieran en la boca, se le caía, porque no tenía labio, tenía todo esto abierto. Entonces le decía, ¿cómo es, no? Instintivamente se sabe comer. Y nadie le enseñó. Le ponía la papilla en la boca y la chupaba de la cuchara y no desperdiciaba. Y la madre lloraba mientras la filmaba. Le preguntaba, ¿estás llorando? Sí, dice, porque la verdad, para una madre es una emoción. Verla comer como nunca antes había podido comer, pobrecita. Y no había crecido por eso. La otra vez mandó un audio y dice, tiene un video, ¿no? Todavía tenía el piecito de recién nacida, el tamaño. Después de cuántos meses no tenía desarrollo, porque no podía comer. Vemos entonces como hay cosas que son absolutamente propias de un entendimiento que se trae impreso en cada uno, ¿no? El comer, el aprender, y el querer comer, sin que se le enseñe. Ella veía comer y quería comer. Entonces, querido, así dice el Señor. Revelación para unos, negación para otros. Y esto a través de la iluminación. Y por sobre todas las cosas, el control y dominio de Dios, pues así agradó a tus ojos, dice. Así le agradó al Padre. Pues es íntegro con los íntegros, más con los impíos ha de ser riguroso. No hay caso. No le va a revelar la palabra de Dios, sus santos escritos, a un hombre soberbio, burlador, modernista, negador, en fin, con todas esas particularidades. Por eso dice la palabra también, allí en Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir la palabra, más honra del rey la de escudriñar la palabra, es escudriñar. Dios la encubre, pero es honroso. Cuando habla del rey, habla en principio porque los reyes tenían que tener la ley de Dios junto a ellos, no podían, debían realmente tener para consulta permanente. Por eso David decía, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Pero también se
puede aplicar para todo aquel que tiene esta indicación de Padre de Dios, de escudriñar las Escrituras. Es un privilegio sentarse y es de mucha bendición para el alma, pues enriquece el corazón, el espiritual entendimiento, alabamos a Dios, glorificamos su nombre, honramos su nombre al escudriñarla con toda humildad, porque esto también glorifica a Dios. Sí, ahí está. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando honrosamente venimos delante de Dios y escudriñamos esa palabra que está encubierta, porque la realidad es así, no es que abrimos y ya la leo y ya tengo la revelación de Dios. No, abro y tengo que orar a Dios para que en su misericordia ilumine. Primero que me limpie, porque a veces tenemos tantas cosas en la cabeza, cosas propias de este mundo. Primero hay que hacer todo un proceso de limpieza, porque estamos entrando delante de un libro de absoluta sabiduría divina y sellado, que no se ha de abrir si no hay esa actitud en el corazón y en la mente y en el espíritu y en la actitud del hombre o de la mujer que quiere estudiar la palabra. Aunque sean estudios ya que están hechos y que a veces lo hacemos para la escuelita, bueno, siempre tenemos que pedir a Dios porque aún en eso, el Señor, en lo que ya está escrito y revelado a los hermanos que lo escribieron y los iluminaron, aún dentro de esa iluminación hay más luz para aquellos y despierta nuevas ideas o nuevos pensamientos o una palabra nos lleva a buscar. ¿Qué quiso decir con esta palabra? Puede ser una palabra, que es maravilloso, a lo que nos lleva la palabra del Señor y esa iluminación espiritual. Y por último, queridos hermanos, la misericordia de Dios es la que encamina a los pecadores y les enseña a los mansos y humildes. Y repetimos, como decía el Señor, ya lo dijo el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras. Se lo decía a los sabios de su tiempo, a los fariseos, cuando decía, para vosotros, decía, erráis ignorando las Escrituras. Y le decía, escudriñad las Escrituras, pero con esa actitud. El pasaje que leímos, queridos hermanos, sería interesante que lo estudiemos con detenimiento, con relación a todo esto que hemos dicho, pues resume de una manera verdaderamente divina y preciosa todo lo que hace a la iluminación, para el conocimiento en nuestras vidas y el poder participar la palabra de Dios a otros. Terminamos diciendo, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Envía tu luz. Es una oración del salmista en el Salmo 43, verso 3, que comprendía estas cosas. E inspirado por el Espíritu Santo, ya hemos visto que él hablaba, y así lo dice, él mismo lo declara, la palabra de Jehová fue en mi boca, y que él habló la palabra de Dios y la escribió, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Y por último quería leerles algo muy interesante, espero poder encontrarlo, cuando sucede en Apocalipsis, en el capítulo, a ver si es esto, donde lo estuve leyendo, o no, a ver, lástima que, donde están los sellos.
Y dice que él lloraba mucho. ¿Eh? En el 6 es, ¿no? Sí, aquí está en el 6. Dice en el 6, y vi un fuerte ángel desde el 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga. Y había otro pasaje, pero ya la hora se nos pasa. Pero también, así como se abrió en el Apocalipsis, hay un escrito, ahora no recuerdo, pues no tomé el texto, pero que lo estuve leyendo hoy, donde después que hablaron los 7 truenos, Dios o el Señor le dice a Juan: sella, no escribas, sobre la voz de los 7 truenos. Y no escribió. Después habla cuando aquel ángel separa un pie de un lado y el otro y levanta un librito y dice: el que vive para siempre jamás, y da gloria al Dios del cielo, ¿verdad? Pero así también, como Dios puede abrir los sellos, los cierra. Miren lo importante. Léelo. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribí. Ahí está. Fíjense ustedes, lo que veníamos hablando de que solamente escribían lo que Dios quería que se escriba. Y aún en esa revelación, y no lo escribió. Bueno, sería después, más adelante, revelado lo que esos 7 truenos habrían dicho. Pero en ese momento, la voz le dijo a él, que hablaba conmigo: no escribas, sella. Al igual que a Daniel, ¿no? Esto está sellado hasta el tiempo de su... Y yo no entendía, dice Daniel. Calla, Daniel, que estas cosas están selladas para el día de su cumplimiento. Bueno, esto nos habla toda la importancia de la revelación de la palabra de Dios y la bendición tan grande que tenemos de poder hacerla al abrirlo. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.